Durante mi baby shower, mi hermano anunció que había ingresado en Stanford. Luego lo convirtieron en su fiesta, mientras yo limpiaba el glaseado del suelo. No discutí. Pero la mañana siguiente, mi mamá encontró algo en la mesa de la cocina y comenzó a gritar. Dicen, se supone que tu baby shower es una celebración. Un día suave y lleno de amor, lleno de decoraciones en colores pastel, risas educadas y gente arrullando sobre calcetines diminutos. Eso es lo que me imaginé cuando pasé las últimas 2 semanas planificándolo. No una fiesta lujosa, solo algo cálido, algo mío. Yo mismo pagué la comida. Pedí el pastel, elegí las decoraciones e incluso limpié la sala para que no oliera comida vieja para llevar y a cigarros de mi papá. Hice una lista de reproducción de canciones acústicas tranquilas, del tipo que imaginaba que mi hija podría quedarse dormida algún día. Yo misma colgué guirnaldas de papel en la ventana, parada en un taburete con 8 meses de embarazo porque nadie se ofreció a ayudar y lo hice todo pensando que tal vez, solo tal vez, por una tarde, se alegrarían por mí. Al principio, parecía que eso realmente podría suceder. Algunos familiares llegaron con regalos envueltos. Mi tía trajo libros para bebés. Mi prima me entregó un pequeño zorro de peluche y dijo que parecía algo que habría llevado consigo cuando era niño. Pensé que tal vez, solo tal vez, esto estaría bien. Entonces mis padres se pusieron de pie delante de todos. Mi mamá golpeó su copa de vino con un tenedor y se aclaró la garganta, sonriendo como si estuviera a punto de anunciar su propio embarazo. Mi papá tenía su brazo alrededor de sus hombros. Vi a Roger, por el rabillo del ojo, moviéndose de un pie a otro, tratando de no sonreír. Antes de cortar el pastel, mi mamá dijo con voz dulce, «Solo queremos compartir una pequeña sorpresa». Conocía ese tono. Ese no fue mi momento. Roger dio un paso adelante, sosteniendo una carta como si fuera la antorcha olímpica. «¿Entre?», dijo sonriendo. «Stanford, plena aceptación». Todos aplaudieron. Alguien incluso gritó. Mi tía jadeó y corrió a abrazarlo. La misma tía que apenas 10 minutos antes me decía lo emocionada que estaba de conocer a mi bebé. La energía cambió inmediatamente. Se podía sentir, como si alguien abriera una botella con la etiqueta Mejores Noticias y todos se emborracharon con ello. Mi baby shower se convirtió en una fiesta de aceptación universitaria en menos de 5 minutos. Nadie lo dijo en voz alta, pero no era necesario decirlo. El cambio fue físico. Las sillas se arrastraron hacia Roger. Mi mesa de refrigerios cuidadosamente preparada se convirtió en su buffet de felicitaciones. Mi pastel permaneció intacto. Entonces llegaron sus amigos. No el mío, su. Una avalancha de voces fuertes y estudiantes de último año de secundaria con mochilas irrumpieron como si fueran dueños del lugar. Uno de ellos gritó, «¿Dónde es la fiesta?». Y otro ya tenía altavoz en mano. Música. Música alta. Un bajo que sacudió las ventanas y ahogó la lista de reproducción de canciones de cuna que había pasado 2 horas seleccionando. Todavía sostenía una taza de té de jengibre que alguien me había entregado. Todavía usando la faja rosa suave que compró mi prima que decía futura mamá. Nadie me miró. Quitaron los regalos de la mesa principal para dejar espacio para las bebidas. Mi mamá me dijo casualmente que cortaríamos el pastel más tarde, cuando las cosas se calmaran. Entonces el pastel se movió. Alguien colocó una botella de refresco al lado, que se inclinó, dejando un rastro de efervescencia por el costado. Cogí una servilleta y comencé a secarla. El glaseado se había manchado la mesa. Me arrodillé para limpiarlo adecuadamente antes de que se secara. Y mientras estaba arrodillada, embarazada de 8 meses, limpiando el glaseado del suelo como una ocurrencia tardía, alguien pasó por encima de mí para abrazar a Roger. Ni siquiera dijeron disculpe. Me quedé allí durante unos segundos, simplemente agachada en el suelo, con las manos pegajosas por el glaseado, respirando profundamente por la nariz mientras ellos reían y gritaban por encima de mi cabeza. Podía escuchar a Roger en la otra habitación hablando sobre las visitas al campus y las preferencias en los dormitorios. Mi mamá se jactaba de los tutores que habían contratado para ayudarla a alcanzar su potencial. La misma mamá que me dijo, a los 16 años, que la universidad era una estafa y que debería conseguir un trabajo en el supermercado. Así lo hice. Trabajé por turnos hasta que me dolían los pies. Luego volví a casa y empaqué cajas de envío para mi pequeña tienda en línea. Descubrí las cosas por mi cuenta. Y cuando mi negocio empezó a crecer, no les pedí nada. Pagué facturas. Salvé. Compré esta casa con dinero que ni siquiera sabían que tenía. Pero de alguna manera todavía creían que era suyo. Mi mamá dijo una vez,
Tuve suerte de poder vivir en casa durante mi embarazo. Lo dijo como si me estuviera haciendo un favor, olvidándose de que pagué la hipoteca, los servicios públicos e incluso parte de la tutoría de Roger el año pasado. Todo pasó por mi cabeza mientras me levantaba lentamente, con las servilletas pegajosas todavía en la mano. Miré alrededor de la habitación. Mis adornos estaban arrugados. El cartel con el nombre de mi bebé había sido apartado para dejar espacio para un cartel dibujado a mano que decía: «Felicidades, Roger». No lloré, no grité. Caminé hasta la cocina, me lavé las manos, me las sequé con un paño de cocina y me fui a mi habitación. Cerré la puerta y me senté en la cama. Me dolía la espalda, tenía los pies hinchados, pero tenía la cabeza despejada. Al final del pasillo, la música latía como un pulso que no me pertenecía. Cogí mi teléfono y abrí una carpeta que había estado construyendo silenciosamente durante semanas. No discutí, pero tampoco lo olvidé. Solía pensar que las cosas eran iguales cuando éramos pequeños, que éramos solo dos niños en la misma tormenta tratando de mantenernos secos bajo el mismo techo con goteras. Pero ahora, cuando miro atrás, miro de verdad, puedo ver cómo la balanza siempre estuvo inclinada, incluso en las cosas pequeñas. Cuando yo tenía 6 años y Roger 4, arrojó mi muñeca favorita a la chimenea. Lloré durante 1 hora. Mi mamá me dijo que era culpa mía por dejarlo donde podía alcanzarlo. Cuando dije que eso no era justo, me envió a mi habitación para responder. Roger pidió postre esa noche. No lo hice. En 3er grado, gané el 2º lugar en el concurso de ortografía. Llegué a casa radiante, sosteniendo la cinta como si fuera de oro. Mi papá lo miró y dijo: «Solo un segundo. Quizás el año que viene». Cuando Roger ganó una medalla de participación en un torneo de fútbol, le organizaron una fiesta con pizza. Cuando obtuve una B en un examen de matemáticas en 8º grado, mi papá dijo: «Bueno, al menos lo estás intentando». Cuando Roger obtuvo la misma calificación un año después, consiguió un tutor y una conferencia completa sobre cómo desbloquear su brillantez. Se esperaba que yo ayudara en la casa porque era más madura. Lavé los platos mientras Roger jugaba videojuegos. Yo limpiaba mientras él recibía elogios por recordar sacar la basura una vez a la semana. Me dijeron que tuviera paciencia, que estuviera agradecido y que diera el ejemplo. Cuanto mayor me hacía, más invisible me volvía. Cuando tenía 16 años y dije que quería ir a la universidad, mi mamá se rió. ¿La universidad? ¿Para qué? ¿Para que puedas perder 4 años y endeudarte? Oh, cariño, será mejor que consigas un trabajo y ahorres. Así lo hice. Postulé a todo: supermercados, comercio minorista, almacenes. Me contrataron en una tienda de ropa con descuento y trabajé en el piso durante el Black Friday, mientras Roger todavía estaba en la escuela secundaria. Cuando tenía 16 años, tenía una computadora portátil nueva, 3 tutores privados y un entrenador de preparación universitaria. Mis padres pidieron un pequeño préstamo para cubrirlo. Lo llamaron una inversión. Nunca me preguntaron si necesitaba ayuda con algo. Recuerdo que una vez, a los 17 años, tuve un accidente automovilístico menor camino al trabajo. No estaba herido, solo sacudido. Llamé a mi mamá desde el costado del camino. Ella suspiró y dijo: «Deberías haber tenido más cuidado». Y luego colgó. 2 años más tarde, Roger se abolló el guardabarros en un estacionamiento y mi papá salió temprano del trabajo para ir a consolarlo. Esa noche, durante la cena, les dijo a todos lo adulto que había sido Roger al llamarlo. A los 19 años comencé mi tienda online. Era pequeño, simplemente revender artículos en liquidación y enviarlos desde mi habitación. Empaquetaba pedidos por la noche y a veces me quedaba dormido junto a la impresora. Nunca le dije a nadie cuántas devoluciones tenía que comer, ni con qué frecuencia los retrasos en los envíos enfurecían a los clientes. Seguí adelante y, poco a poco, funcionó. No fue glamoroso, no fue llamativo, pero era lo suficientemente estable como para dejar mi trabajo, lo suficiente como para construir algo real. Cuando compré la casa, no se lo dije a mis padres de inmediato. Simplemente los invité y les entregué las llaves. Mi mamá lloró. Mi papá le dio una palmada en la espalda a Roger y le dijo: «Ahora tu hermana tiene un lugar donde podemos estar todos juntos». Se mudaron el mes siguiente. Nunca preguntaron si debían contribuir. Nunca me ofrecía dividir las facturas. Actuaron como si estuviera haciendo lo que haría cualquier hija. Lo dejé pasar. Me dije a mí mismo que era temporal. Pensé que tal vez si daba lo suficiente, finalmente me verían. Cuando les dije, estaba embarazada. Esperaba un shock.
Decepción, tal vez. Lo que obtuve fue peor. Oh, dijo mi mamá, parpadeando. Oh, supongo que eso está pasando. Mi papá preguntó si el padre estaba en la foto. Dije que no. Ellos asintieron. Sin seguimiento. Nada de felicitaciones. Se lo dijeron a Roger durante la cena de la noche siguiente. Se rió y dijo, supongo que tendremos que hacer la Xbox a prueba de bebés. Tuve que reírme, pero solo porque era más fácil que llorar. Cuando me ofrecía contratar a alguien a tiempo parcial para que se hiciera cargo del cumplimiento de parte de mi pedido y así pudiera descansar durante los últimos meses de embarazo, mi padre me preguntó, ¿estás seguro de que puedes pagar eso? ¿Qué pasa con las tarifas de solicitud de Roger? Ojalá pudiera decir que ese fue el momento en que estallé, pero no fue así. Era solo una piedra más en un bolsillo que ya estaba lleno de ellos. Aún así, algo cambió. En silencio, comencé a investigar, a hacer preguntas, a prepararme, porque si no iban a protegerme, tenía que protegerme a mí y a mi hija. No quería que sus primeros recuerdos fueran de mí limpiando los desechos de personas que solo me veían como un recurso. No quería que aprendiera que el amor hay que ganarlo con silencio y sacrificio. Así que seguí sonriendo, seguí ayudando, seguí diciendo claro, no hay problema, cada vez que alguien me pedía algo. Y seguí planeando. Ese baby shower nunca fue realmente para mí. A ellos no. Fue una oportunidad de acoger, de reunir, de lucirse. Pero también fue la última vez que les dejaría hacerlo. Simplemente no lo sabían todavía. La casa estaba demasiado silenciosa. Era el tipo de silencio que no parecía pacífico. Se sintió como el momento anterior a un grito, como una respiración contenida demasiado tiempo, como si algo estuviera viniendo. Me quedé en la cocina, sirviéndome una taza de té mientras el suave silbido de la tetera era el único sonido en el mundo. Afuera, el sol apenas asomaba. En el interior, las encimeras estaban pegajosas por el refresco derramado y el fregadero rebosaba con los platos de otra persona. Había colocado los avisos con cuidado, uno en el centro de la mesa, cuidadosamente apilado con 3 más debajo, cada uno etiquetado con sus nombres en negrita tinta negra. El bebé dentro de mí se agitó mientras me sentaba lentamente, frotándome la espalda baja. Me dolía el cuerpo, pero mi mente estaba clara. Me había estado preparando para este momento más tiempo del que ellos creían. A las 7:02 de la mañana, escuché el crujido de las tablas del piso del pasillo y el arrastre de las pantuflas. ¡Mi madre! Entró a la cocina con un gruñido cansado y se quedó paralizada cuando vio la mesa. No la miré. No lo necesitaba. ¿Qué es esto?, dijo, su voz todavía tontada. Tomé un sorbo de mi té. Cogió la página superior y empezó a leer. Le tomó 5 segundos abrir los ojos y abrir la boca. ¿Qué diablos es esto?, espetó. Su voz atravesó el silencio. Otra pausa. Luego gritó, Lily, ¿qué es esto? La taza que tenía en la mano ni siquiera tembló. Solo tomé otro sorbo. Mi padre entró a trompicones en la habitación en bata, parpadeando como si no se hubiera despertado del todo. Roger siguió un segundo después, frotándose los ojos y bostezando. ¿Qué está sucediendo?, murmuró mi papá. Nos está desalojando, gritó mi madre, agitando el papel en el aire como si se hubiera prendido fuego. Roger se detuvo en seco. ¿Qué? Él graznó. Finalmente miré hacia arriba. Te di 30 días. Está todo por escrito. ¿Estás bromeando?, dijo mi padre, dando un paso adelante y agarrando una copia para él. Esto es una broma, ¿verdad? Esto no puede ser real. ¿Qué es esto? Envié las cartas certificadas ayer. Dije con calma. Deberían llegar esta tarde. Esto es solo una copia de cortesía. ¿Tú nos estás echando? La voz de Roger se quebró. ¿Qué diablos te pasa? Voy a recuperar mi casa, dije. Las manos de mi mamá temblaban. Su voz se partió por la mitad. Después de todo lo que hemos hecho por ti, gritó. ¿Vas a hacer esto ahora, cuando estás a punto de dar a luz? No, dije. Estoy haciendo esto porque estoy a punto de dar a luz. Roger golpeó la mesa con la mano. La pila de papeles se deslizó y se esparció por el suelo. Estás exagerando, gritó. Fue una fiesta estúpida que se volvió un poco ruidosa. Jesús, Lily, una fiesta. Me levanté lentamente. Te llevaste mi baby shower. Lo convertiste en una noche de fraternidad. Dejaste que personas que ni siquiera conocía destrozaran mi casa mientras yo limpiaba el glaseado del piso como la maldita criada. Estábamos celebrando, gritó. Ni siquiera fue un gran problema hasta que lo convertiste.
Mi mamá rodeó la mesa, como si fuera a bloquearme físicamente. A mí. Esta no es solo tu casa. Ella lloró. Hemos vivido aquí durante años. Sí, dije, sin alquiler. Mi papá dio un paso adelante con los brazos extendidos como un mediador. Vamos, dijo. Somos una familia. Estos son solo emociones a flor de piel. Realmente no nos quieres fuera. Limpiaremos. Nos disculparemos. Lo arreglaremos. Lo miré fijamente. No, dije, me engañarás haciéndome pensar que estoy exagerando, como siempre haces. Luego volverás a fingir que esta casa y mi vida son tuyas para administrarlas. La cara de mi mamá estaba roja ahora, de un rojo brillante. Parecía que iba a explotar. Pequeño mocoso desagradecido. ¿Crees que eres mejor que nosotros porque empezaste una estúpida tienda en línea? ¿Crees que eso te hace importante? Nosotros te criamos. Nos sacrificamos por ti. Me reí en voz baja, solo un suspiro de incredulidad. Me sacrificaste por Roger cada vez. La mandíbula de mi padre se apretó. Eso no es cierto. Me volví hacia él. Cuando quise ir a la universidad, me dijiste que era una estafa. Cuando Roger lo quiso, gastaste miles en tutores. Cuando yo trabajaba en turnos de noche, me dijiste que dejara de quejarme. Cuando Roger trabajó en un trabajo de verano, lo llamaste responsable. Pagué la hipoteca. Compré esta casa. Y todavía la llamaste nuestro. Roger golpeó su silla hacia atrás. Has estado esperando hacer esto. Has estado planeando esto todo el tiempo, ¿no? Sí, dije. Tengo. Me miró como si lo hubiera apuñalado. ¿Estás echando a tu familia por una fiesta estúpida? ¿Por un momento? Eso es enfermizo. No fue un momento, dije. Fue cada momento durante años. Esto simplemente lo hizo obvio. Mi mamá se dejó caer en una silla y comenzó a llorar. Sollozos fuertes y dramáticos, como una actriz de telenovela. ¿Cómo vamos a vivir? ¿A dónde se supone que debemos ir? ¿Qué pensará la gente? Ese ya no es mi problema, dije. No nos iremos, espetó de repente, con los ojos desorbitados. No pueden obligarnos a irnos. No pueden simplemente arrojar a sus propios padres a la calle. ¿Puedo? Dije. Y lo he hecho. Miró el papel que aún tenía en la mano. Sus labios se movieron mientras leía las palabras de nuevo, como si fueran a cambiar. Esto no es legal, susurró. Metí la mano en el cajón y saqué una carpeta. Dentro había copias de la escritura, el aviso y los recibos del correo certificado. Los dejé suavemente sobre la mesa. ¿Lo es? Dije. Me aseguré. Roger agarró la carpeta y la arrojó al otro lado de la habitación. Los papeles estaban esparcidos como nieve. No tienes corazón, dijo. No, dije. Finalmente estoy protegiendo el mío. El silencio volvió. No del tipo incómodo de antes. Este era pesado. Me quedé allí, rodeada por el desastre que hicieron. Y por primera vez en años, no me correspondía limpiar. Los quiero a todos fuera para fin de mes, dije. He hecho arreglos para que un amigo te ayude a empacar si lo necesitas. No hablas en serio, dijo mi padre. Cambiarás de opinión. Lo miré fijamente a los ojos. No, dije, no lo haré. Luego me di la vuelta y regresé a mi habitación. Pasando por delante de las serpentinas rotas, los globos marchitos y los bordes rasgados de la pancarta que una vez había escrito el nombre de mi hija. Me habían borrado, pero ya no era invisible. Los primeros 3 días fueron extrañamente tranquilos, demasiado tranquilos. Casi esperaba más gritos, más portazos. Pero en cambio, la casa quedó en un extraño limbo donde nadie me miraba y yo no intentaba ser vista. Se movían como fantasmas. Roger dejó de poner música a todo volumen desde su habitación. Mi madre dejó de fingir que limpiaba la cocina. En realidad, nunca limpiaba. Mi padre se sentaba en el porche durante horas con la misma taza de café, sin apenas tocarla. Pero sabía que el silencio no duraría. Al 4.º día comenzaron las llamadas. Empezó con la tía Rachel y luego con el tío Ted. Entonces, la amiga de mi madre de la iglesia, que no me había hablado en 3 años, de repente me envió un mensaje de texto. Estamos muy preocupados por ti, cariño. ¿Preocupado? Bien. Era obvio que mi madre había comenzado su campaña. Ella me había estado pintando como hormonal, inestable, probablemente sin pensar con claridad debido al bebé. Está tomando decisiones precipitadas. Le había dicho a alguien. Vi el mensaje reenviado de una prima. No queremos estresarla,
pero necesita ayuda. Lo estaban interpretando como que la preocupación es amor, como el tipo de presión emocional diseñada para hacerme sentir como el malo. Al día siguiente, mi padre pidió hablar. Comenzaremos a contribuir, dijo. Alquiler, facturas, deberíamos haber hecho eso antes. Tienes razón, lo dijo como si fuera una oferta de paz, como si borrara todo. ¿Tuviste años? Le dije. No lo olvidaste simplemente. Elegiste no hacerlo. Él asintió y luego añadió. Pero piensen cómo le parece esto al resto de la familia. Estaba la tarjeta de la vergüenza. Sonreí y me alejé. Día 7. Roger intentó una táctica diferente. Hablé con el entrenador Harrison. Dijo durante la cena. Dijo que si aplazaba un año, podría perder mi beca. Tenemos que mudarnos ahora mismo. No puedo concentrarme. Ni siquiera puedo dormir. Asentí. Difícil. Ni siquiera te importa, espetó. No te importaba cuando yo tenía 8 meses de embarazo y fregaba el glaseado del suelo. Golpeó el tenedor y se fue furioso. Día 10. Recibí una llamada de mi socio comercial. Oye, solo un aviso, dijo vacilante. Alguien me envió un correo electrónico de forma anónima diciendo, eres emocionalmente inestable y es posible que no puedas manejar el negocio después de que nazca el bebé. Me sugirieron que comenzara a buscar un nuevo liderazgo. Mi estómago se hundió, pero solo por un momento. Tomé una captura de pantalla de